Comusic. Un saludo, estamos en el primer episodio de la serie 3 del podcast Comusic. Les invitamos para poder escuchar esta serie ingresando en un nuevo género musical, explorando nuevas sonoridades con una invitada de lujo. Gracias. Empezamos entonces. Este es el podcast dedicado a la presentación del disco Silver Bones de Ibelice y su banda en Ámsterdam. Y bueno, vamos a empezar presentándonos. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decíamos, un saludo a todas las personas que nos están escuchando en tu podcast. Gracias por la invitación. Va a ser un placer compartir ese momento con ustedes. Mi nombre es Richard Mújica. Yo soy músico tradicional de aerófonos andinos, especialmente de La Paz en Bolivia. He estudiado antropología también bueno, soy investigador en algunas áreas de la música. Últimamente me he metido muchísimo en paisajes sonoros, en todos los estudios sensoriales también. Estoy en eso y una de mis pasiones es el paisaje, los registros de audio, ¿no? Y eso me ha llevado a hacer podcast y estamos en eso. Soy gestor cultural, acá también tenemos un colectivo que se llama Pachacamani y desde ahí estamos apoyando especialmente a comunidades para la investigación de sus prácticas culturales especialmente y desde ahí conectar con diferentes necesidades que puedan tener las comunidades. Estamos en eso y bueno, va a ser un placer compartir con todas y todos estos minutos, estas horas y gracias por estar acá. Gracias a ti, Richard. Mariano. Buenas, un gusto, gracias Berta, Richard, Ibeliz y Lluvia. Yo soy Mariano Rosales, les hablo desde la ciudad de Berlín, donde estoy estudiando ahora una maestría en estudios del sonido y arte sonoro. Estoy hace un año acá y antes de esto viví 8 años en la ciudad de Cusco, en Perú, donde me desarrollé como músico, docente, productor musical con algunos músicos locales también. Y en los últimos años de estadía estuve colaborando con Xavier Belanger, que ha trabajado desde hace muchísimos años en el campo de la antropología musical. Y bueno, y ahora en Berlín estoy haciendo investigación que tiene más que ver con el material sonoro desde un punto de vista creativo, utilizando herramientas de síntesis, programación algorítmica para generar música por computadora y también leyendo muchos textos muy interesantes para abordar la teoría de estudios culturales, digamos, a través del sonido. Así que, y ese es un poco mi perfil. Gracias por invitarme. Gracias. Ibi. Hola a todo el mundo, a todos ustedes chicos, qué lindo estar en esta pequeña burbuja, nicho entre nosotros y convergir en este espacio-tiempo y desde nuestras diferencias y igualdades. Bueno, yo soy de Cochabamba, de Bolivia, y vivo en Ámsterdam, en Holanda, hace 20 años. En Bolivia yo me he educado en el Laredo, entonces he hecho 15 años de música clásica y de piano, era pianista, y de ahí me vino una especie de eureka momento que dije, bueno, estoy tocando estos compositores que ni los conozco, que están súper muertos y que son europeos y que bueno, yo tengo mi cuerpo, es también un instrumento, ¿no? Entonces ahí me empecé a hacer mucha danza en ese entonces y me encontré que en la danza también la escuela era bastante eurocéntrica y paradójicamente me fui, bueno, por también situaciones privadas y familiares, me fui al Brasil porque mi mami es brasilera, entonces soy mitad brasilera y me fui a estudiar danza al Brasil. Y ahí me salió una oportunidad de venir a estudiar a Amsterdam Performance Art en la Escuela de Arte Superior de Ámsterdam. Y pues hice eso.
y después ya también era demasiado el cuerpo como instrumento, el acto de performatividad, y empecé a extrañar mucho lo sonoro, por lo que me volví un poco lentamente, con influencia de un montón de una comunidad aquí muy bonita, de música experimental, volví lentamente a lo que es el mundo sonoro, y ahora los combino los dos, performance y sonoridades, y bueno, y ahora estoy en toda mi jornada, de decir, postcolonial, digamos, y bueno, tratando de hacer un tejido entre mis divergencias y mis mesticidades hacia ese mundo sonoro performativo, y con mucha ternura, mucho cariño, y tratando de ser lo más coherente posible. Hola a todos, yo soy Lluvia Bustos, estamos en este podcast que es de EcoMusic, que lo llevamos adelante con Berta Elena Artero. Yo, bueno, tengo un background bastante diverso, pero en la actualidad creo que es lo más importante, que me estoy dedicando mucho a lo que es el paisaje sonoro, a lo que es la escucha profunda y a la creación de música con nuevos medios a partir del paisaje sonoro. Gracias. Y bueno, para terminar, yo me presento. Creo que tengo que ver de dónde nos hemos conectado, así que Ibeliz es mi amiga desde hace 33 años, o sea, toda nuestra vida, desde la niñez hasta la vida adulta, seguimos. Con Lluvia nos hemos conocido un poco después, desde la juventud temprana, así, pero 20 años igual de amistad. Y bueno, todos somos músicos. En el caso de Mariano y Richard, el contacto es Lluvia, que bueno, son personas que ella ha ido conociendo en el camino, y por eso me ha parecido muy, muy adecuado y muy bonito el cuarto que hemos creado ahora, ¿no? El nicho, como decía la Ivy y el Richard, para hablar sobre estos temas de nuestras venas creativas. Y como decía antes de empezar a la grabación, es como si fueran varios ríos, ¿no?, que se van encontrando en este delta, y hoy es un buen día para unir estos caudales, por así decir, y contarnos un poco los procesos, pero a partir, como les dije, del disco de Ivy, ¿no?, que como han podido escucharlo, tiene varias venas en sí mismo, o sea, dentro de su delta están otros deltas, y entonces me parece que va a ser una charla muy interesante. En cuanto a mí, ahorita estoy en Alemania también, y soy compositora independiente aquí, y bueno, tratando de salir adelante, ¿no? Y una de las iniciativas que hemos tenido es crear estos espacios con Lluvia, justamente para compartir con nuestros colegas de hace muchas décadas, y también nuevos colegas, como el caso de Mariano y Richard, que por mi parte recién los voy conociendo. Entonces, para continuar, chicos, vamos a presentar el disco de Ivy, ¿no? Ya. Silverbones está en inglés, ¿no? Y bueno, viene de la frase esta famosísima del Eduardo Galeano, que decía: podríamos construir un puente con toda la plata de Potosí a Madrid, y otro de vuelta con todos los huesos de toda la gente que ha fallecido sacando toda esa plata. Y bueno, este disco es en realidad, pienso, hablando de caudales y ríos, dentro de mi mundo tentacular de performance y música, qué sé yo. Este es un tentáculo al que yo 6 años atrás en realidad empecé a trabajar con amigos aquí de Holanda, y dentro de su tentacularidad, no sé si existe esa palabra, pero bueno, me he unido con amigos y amigas aquí en Holanda, que se dedican a muchas diversidades. Hay una muchacha que pertenece al mundo indie punk de Ámsterdam, hay otra muchacha que es más del noise, otro muchacho que es más de todo lo que es modular, sintetizadores modulares y música electrónica, y el baterista es totalmente del jazz y del free jazz. O sea, entonces ya es como entrar a un multiverso total, donde yo les he propuesto, bueno, yo quisiera ver cómo podemos... mi sueño era hacer una serenata a Cerro Rico, lo que sea que eso signifique, porque no sé, yo tengo una especie de conexión muy fuerte con desde mi subjetividad, obviamente, con ese paisaje y con lo que ha pasado, y también con toda esta jornada
jornada de mi bolivianidad. Y me parece que ese monte, ese cerro representa tantas cosas y para mí es como una fuente tan grande de inspiración. Y bueno, no es que tampoco yo agarrado y he hecho solo música de Cerro Rico, de Potosí, pero más entrado más desde mi subjetividad de niña de la tierra, para ver qué puedo cantarle, ¿no? Y al mismo tiempo creando igual un espacio entre mis amigos aquí, donde cada uno también pueda como que cantar a su manera dentro de este código de un cantar a un paisaje, ¿no? Entonces de ahí hemos colectado un montón de cosas, entonces mi voz, pero sus voces de estos mis compañeros y colegas están ahí también muy fuerte, ¿no? En la convergencia de estas canciones y al final como que también hemos aceptado, porque yo pensé que quería hacerlo más experimental y más sonoro y más abstracto, pero al final hemos llegado a una especie de más de lugar medio casi pop music, lo que, no sé, ha sido lo que nos ha salido, lo que hemos cantado, y todo bien, porque siento que es un documento tiempo atemporal, o sea, es un documento que está en ese momento, y bueno, eso es. Bueno, entonces empezamos con Altiplano. Aquí va. I was trying to remember the shape our spirit feels. Found on the beach an earphone resonates and feed our soul.
la primera vez que yo escuché esto, Ivy, para mí ha venido la vena así David Bowesca en mi recuerdo, porque cuando el año que murió él lanzó esta Black Star, y a mí me encantó esa sonoridad de, digamos, los saxofones que sonaban como cuerdas raspadas de cello, pero porque estaba mezclado con quién sabe qué en la síntesis, o sea, toda esta sonoridad entre lo acústico y la síntesis, pero tan deliciosamente integrado, digamos, aunque son agua y aceite, pero igual, o sea, funciona como agua y aceite integrado, y esa sonoridad y también esa vena, es como si hubiera seguido, ¿no? Después del 2016, David Bowie, y, o sea, es un halago, no estoy diciendo que es una copia, más bien todo lo contrario, creo que esa sonoridad era muy futurística en David Bowie siempre, ¿no? O sea, él veía y oía lo que iba a pasar 30 años después o 5 años después, así, sí, sonoramente, ¿no? Entonces, esta especialmente me ha hecho mucho recuerdo a Black Star, que sé que se ha aliado también con músicos de muchas venas, changuitos de el free jazz, changos de los sintes, o sea, un poco la historia que estás contando de que tu grupo tiene esas diversas venas. Bueno, creo que no hay, o sea, es una coincidencia, pero creo que hay una sonoridad que también te podías imaginar que podía ser así, ¿no? Con todas esas personas, con todas esas creatividades unidas. Eso solo quería decir mi primera impresión, ¿no? Mi primera oreja es de algo que ya conocí y ahí lo he ligado, ¿no? ¿Alguien quiere comentar sobre esto antes de escuchar Tinku? A ver, yo me lanzo. Bueno, ya que has hecho algo que yo tenía un poco de temor a hacer, comparar, pero finalmente siempre comparamos, ¿no? Y a mí me sonó muchísimo a Radiohead, ¿no? Diferentes álbumes de Radiohead se van por esa línea. Yo estaba muy trancado con Radiohead por años y, y me gustó en ese sentido. Y, o sea, yo también te lo planteo, Ibe, como un halago esa comparación, porque es una de las bandas que me encantan. Siempre vuelvo a escuchar para limpiar mi cabeza a nivel sonoro. Y me alegró mucho encontrar eso de parte de alguien de nuestros lares, ¿no? Esa calidad de trabajo es creo que muy importante y eso también trae complejidad a mi manera de escuchar, ¿no? Porque no para todos va a ser así, esto no es una música comercial, para empezar, y el tema de la atmósfera creo que es clave para poder conectarnos con tu trabajo. Por eso a mí, de verdad, a mí me ha hecho, ¿por qué altiplano? Yo decía, ¿no? ¿Por qué altiplano y por qué el texto y la intro que has hecho hace ratito de Galeano creo que es clave, ¿no? Me llama muchísimo la atención la tapa del Cerro Rico en el disco y yo decía, ¿por dónde va? Medio que me intuía algo de lo que has comentado, estaba haciendo las conexiones y aquí está, ¿no? Además, me gusta mucho el texto. Te digo, en una primera escucha, como dice Berta, se nota el inglés, pero al medio el estribillo, yo no entendía tanto eso. Y hasta ratos pensé que estaba escuchando algunas palabras en quechua. Entonces me puse a buscar la letra, más bien de esa canción, sí, encontré la letra en internet y me gustó mucho la idea de la búsqueda que tiene ese texto, ¿no? Creo que eso es interesante y conecta muy bien con lo que has mencionado, Ibe. Creo que todo el tiempo nosotros nos estamos buscando, ¿no? Y este tipo de trabajos como el tuyo, creo que todas las cosas que hacemos como un producto, un resultado, son hitos de nuestras búsquedas. Y es genial tener estos hitos como referencias de nosotros mismos. Desde ese punto, me encanta cómo esta atmósfera de síntesis que va mostrándonos un plano diferente del altiplano, de lo andino, nos propone esa búsqueda en tu letra, pero a partir de recuerdos, ¿no? Pero recuerdos propios y recuerdos prestados al mismo tiempo, que no son nuestros, porque la historia en sí misma puede ser un recuerdo, y el Cerro Rico es un recuerdo, es una, ¿cómo se dice? Es una cicatriz
de nuestro planeta. Es una cicatriz de un momento histórico que yo pienso que no debe diluirse con ningún láser. Este tipo de cicatrices es importante que estén ahí en la memoria nuestra del mundo, y por eso me gusta mucho que te apoyes en esa temática para tu trabajo, ya que es necesario ir recordando de diferentes maneras momentos históricos para el planeta que parten en este caso de lo que ahora conocemos como Bolivia, ¿no? Entonces, no sé si se me entendió un poco, pero a mí me encanta, y esto lo voy a tal vez traer luego en los sucesivos comentarios, la implícita narrativa que tiene tu trabajo en relación a lo que somos, ¿no? A nuestra identidad, porque las piezas musicales ya traen esa conexión con lo que somos en un sentido de hito que te había mencionado, pero también de qué manera utilizamos estos recursos. En este caso la música se puede plantear como un recurso en sí, y nos hace mostrarnos un momento clave. Lo que has dicho hace rato también me gustó. A veces nos imaginamos cómo va a salir algo y terminamos pariendo otra cosa, otro ser, ¿no? Entonces tú has parido, ¿cómo dijiste? Has dicho, creo De que pop. algo de pop y no sé qué, sí, ¿no? Yo no lo había escuchado tanto en ese sentido, pero si quiero forzarme, puede ser, puede ser. Pero genial, ¿no? Realmente me siento muy feliz de tu trabajo. Felicidades. Bueno, esa es mi primera impresión. Gracias. Gracias, Richard. Mariano, Lluvia, cualquiera. Lo escuché bastante tranquilo, todo el viaje que propone me parece que es como un viaje, ¿no? Porque tiene, va evolucionando, tiene diferentes paisajes y elementos que desaparecen completamente y otros que aparecen en un plano totalmente nuevo dentro de la misma pieza, ¿no? Sí, la verdad es que no lo puedo relacionar con ninguna banda o ningún músico que yo pueda pensar de antemano, sino consigo mismo. Eso me parece súper interesante. Normalmente no podría decir si una música me gusta o no me gusta. Creo que es casi un poco como casi una falta de respeto decirlo, ¿no? Si te gusta o no te gusta, porque es como que, no sé, hay tantas cosas que entran ahí en juego que es como que ni importa, ¿no? En ese sentido, yo definitivamente creo que me encantaría volver a escucharlo varias veces. Y en ese sentido es como que digo, qué bueno, ¿no? Como el viaje estuvo bueno y quiero volver ahí. Creo que lo que sentí fue lo que hablaba Ibeliz sobre la subjetividad, desde dónde está la relación con la temática. Si bien no entendí la letra, que también es algo importante, pero bueno, mucha música que yo he escuchado que me ha hecho sentir muchas cosas, nunca entendí la letra, entonces como que está bien para mí. Y en ese sentido creo que el viaje que invita con el nombre, que es Altiplano, y la relación del contexto del disco, como nos fue presentado también, yo creo que está súper bueno que podamos llegar a abordar estos paisajes desde un punto personal. La instrumentación, la forma de cantar, hablan de un universo de personas que se relacionan con este lugar y con estos paisajes con sus elementos de trabajo y de comunicación, ¿no? Y eso le hace muy bien, me parece, le hace muy bien a esta temática de los Andes. Le hace especialmente bien. Por eso, felicitaciones. Me llegó bastante la propuesta, pero sobre todo cómo lo hicieron me sorprendió. Y esto que dices de que querían que sea algo, que intencionalmente querían que sea algo mucho más experimental, en el sentido de quizás, no sé, de uso de herramientas, pero para mí se siente muy bien ese lugar cómodo, que es sano y está buenísimo, y es propio también sí, de hablar de este lugar desde la construcción, ¿no? Está buenísimo, felicitaciones.
Yubi. Yo, la verdad, al escuchar el otro día y al volver a escuchar hoy, no dejaba de imaginarme el mundo sonoro que querías representar. No, pienso que cada mundo sonoro, o sea, cada persona tiene un mundo sonoro que es único, es como una huella digital, porque se la forma a través de todas las vivencias que has tenido en toda tu vida y a través de cómo canalizas esto y cuáles son las herramientas que utilizas. Entonces, dicho esto, pensaba al escuchar mucho en los paisajes que querías representar, pero que estaban saliendo a la vez de tu mundo sonoro, ¿no? Y yo la verdad es que siento mucho en realidad en todas las piezas del disco, como hay este pesar, ¿no? Este pesar de las cadenas, de la esclavitud, de todo, de las muertes que han sido parte de la historia del Cerro Rico. Pero a la vez hay un contraste que es muy interesante, que es el paisaje mismo, ese paisaje árido, pero que todo el tiempo está con estos nuevos aires que se van cambiando, van soplando, y esa parte creo que le da una expresividad muy interesante a mi modo de ver. También se expresan estos dos conceptos o elementos en los ritmos y también en la conjunción de elementos que tienes en todas las piezas, ¿no? Listo, gracias. Si les parece, vamos a charlar también más sobre esto de la identidad que ha tocado el Richard y también lo más conceptual, pero ahorita propongo que escuchemos la siguiente. Entonces, Tinku.
Bravo. Nuevamente. Gracias. Richard, ¿tú habías dicho que habías encontrado las letras escritas? Solo la de Altiplano. La del altiplano. Sí, sí. Busqué esta también, pero no la Sí, encontré. pero no hay problema, si quieren nos la pasamos ahora y también las analizamos, ¿no? A mí también me pasa un poco como a ti, Mariano, que para mí es lo sonoro y la letra se integra, no con el significado, sino con la sonoridad de las palabras y también en eso coincido con Richard. Para mí, Vi, es súper importante que se escuche tu acento del inglés así, no perfecto, ¿no? O sea, o británico o gringo, sino de la IBI. Eso me parece re importante también porque yo estoy escuchando como una sonoridad más de ese idioma, ¿no? No tanto Exacto. como el idioma en sí. Ujú. Bueno, pero a ver, ¿quién quiere hablar de esto del Tinkus? Si quieren... ¿Quieres que les diga el texto? No O... todavía, no todavía. Ok, No, está bien. ok. A ver, yo voy a animarme a Sí, comentar dale, algo ya dale. que estamos en eso. ¿Sabes? Yo creo que compartimos con Mariano y Berta esto de los textos. Generalmente a mí No te interesa. no tanto me influye, digamos, porque, por ejemplo, les digo un ejemplo muy, muy radical. Yo para trabajar escucho metal, ¿no? En diferentes géneros. Y justo escucho eso porque no entiendo lo que cantan, ¿no? No se percibe y me ayuda a fluir. Entonces, eso no es determinante. Sin embargo, ¿por qué me puse a buscar los textos? Justamente por el tema del acento. Había incluso hace ratito que hemos escuchado, hay palabras que me suenan mucho al quechua, ¿no? Hay palabritas, yo he dicho, ¿qué dice ahí, no? Esa interrogante es lo que me ha llevado a buscar el texto, no para hacer un análisis tanto de la parte de la literatura y la poética misma del texto en sí, ¿no? Pero bueno, llegué de esa forma. Y en cambio, con Tinku me sucedió lo contrario, ¿no? Y me sigue sucediendo lo contrario. Y creo que ahí la escucha atenta de ciertas piezas musicales, de obras como la de Ibe, nos muestra también qué somos nosotros, ¿no? Creo que por ahí va, son como espejos. Porque cuando vi el título y empecé a escuchar, la primera impresión que tuve fue mi afán, tal vez muy personal, de querer asociar esta pieza con el ritmo musical del Tinku, ¿ya? Por ahí fue mi primer abordaje. Entonces quería entender esta intención de ralentizar la pieza, ¿no? A algo que es muy predominante del tinku como género musical, es el golpe que tiene, ¿no? Ese punto es muy característico del tinku. Pero de ahí me llevó a otra pregunta, ¿no? ¿De cuál tinku estamos hablando? Porque el tinku que conoce la mayoría del mundo es el folclórico, ¿no? Es ese ritmo juvenil donde todos empiezan a saltar y demás. Pero cuando estamos en Potosí, y ahí voy entrando más en lo profundo, el referente del Tinku es el ritual, ¿no? El ritual en el sector de Macha, donde curiosamente las prácticas musicales de ese contexto nada tienen que ver con el Tinku urbano que conocemos, ¿no? Con banda, en Oruro, etc. En cambio, el Tinku como ritual y conjunción de dos prácticas musicales que es el hula hula con los charangos del Temple, Cruz, San Pedro, etcétera, tienen otra particularidad rítmica. Y eso es lo que volví a la pieza de Ibe y del grupo en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí me está llevando, decía, ¿no? Luego me abstraí de esta idea más estrictamente musical y me fui al tema más de concepto, ¿no? Porque el Tinku es un encuentro. Y eso me gustó más, ¿no? Llegar a la idea del encuentro con esta pieza, porque es un encuentro de diferentes, como dice Berta, de diferentes venas, ¿no? Y al ser un encuentro, yo desde la Aymara yo entiendo el Taipi como ese punto de afluencia, pero el Tinku también es lo mismo. Y eso es lo que me gustó, es un ejercicio de abstracción, llegar también a eso, ¿no? Y bueno,
para no pasarme más del tiempo, me gustaría puntualizar algunos aspectos de la sonoridad misma que me llamaron la atención de esta pieza, que es la pulsación del bajo. O sea, a mí ese bajo me encanta, ¿no? Me encanta esa constancia de ese acorde, es muy predominante para mí, me gustó muchísimo. Y tanto así que me jaló mucho más que la batería, que puede ser, digamos, lo más predominante también. Pero me gusta ese bajo, me gusta mucho. Y de fondo se conecta con dos cosas, dos elementos sonoros, que viene a ser esta especie no sé qué instrumento es, tú nos explicarás también, Ibe. Es como una especie de sonajera, ¿no? Ya está. He visto el video del concierto que han hecho, y no sé si es encima de Charles lo que tiene el batero encima, es lo que está sonando, pero lo conecté también al momento en el que tú en esa presentación te pusiste a zapatear con unas espuelas, ¿no? Eso también me ayudó a ir conectando los recursos sonoros que se emplean. Es que inevitablemente cuando escucho este tipo de música intento imaginarme qué está sonando y lo analizo, ¿no? Un ejercicio analítico, y ahí es justamente lo que me trae como interrogante: ¿qué es lo acústico y qué es el producto de la síntesis, ¿no? Y ese ejercicio un poco tramposo para la cabeza es lo que me alucina también, ¿no? Es alucinante saber qué es síntesis y qué es acústico. Y ese es como ese canto, ¿no? Así un poquito, unas frecuencias bien altas que está de fondo conectando todos estos elementos, también me ha impresionado mucho de la pieza. Bueno, perdón, Berta, por lanzarme tanto No, rollo. más bien súper free jazz es este podcast. Métele nomás. Gracias, sí, éxito sería. Free jazz andino. Gracias. Bueno, Mariano, si quieres, abierto el micrófono. Mariano, dale, Mariano. Para mí es un poco... No es tan fácil hablar sobre este tema. Hay varias cosas que me vinieron como a la mente cuando escuché. En principio, obviamente, ¿qué es el tingu? ¿No? Porque si bien puedo escuchar de aquí para allá qué es el tingu en Bolivia, es como algo que veo muy de afuera y nunca estuve realmente en Potosí, entonces como que no conozco mucho de qué se trata, sino más bien a través de esta pieza directamente, ¿no? Porque usa ese título. Lo que tengo como directamente, sin contar el título siquiera, como este viaje pesado, ¿no? Que tiene este track, no sé, el peso que tiene me lleva un poco como lejos de la idea que tengo de un baile o una danza o un ritual de tingu, mejor dicho, en el cual que la gravedad es un poco relativa, ¿no? En cambio en este track es como medio pesado y es como medio gravitacional también. Sí, pero como digo, yo lo veo medio de afuera, entonces me interesa que, claro, ustedes, los que conocen más, puedan como relacionar esas dos cosas que contrastan un poco, ¿no? Sí, súper interesante, Mariano. Justo iba a decir algo que puede ser por ese camino, porque nosotros somos de Cochabamba y el norte Potosí es relativamente cerca al Valle Alto de Cochabamba, de donde son mis abuelas, perdón. Mis abuelos son más bien del Valle hacia La Paz, pero hacia el lado del norte Potosí. Entonces creo que aquí yo al tiro he relacionado con el canto agudo de las mujeres, como de la Luzmila Carpio, que la han debido conocer porque ha sido que la que más internacional se ha vuelto. Ese cantito así agudo, súper agudo, que la Luzmila misma decía, y aquí veo esa contradicción, ¿no? Que es, el ser bolivianos para mí está basado en estas contradicciones de lo que tú dices, con esa pesadez y el latigazo de la paliza y la huasca, digamos, pero está ahí cantando suavito la voz de niña, ¿no? Porque ese es el canto nortepotosino, es mantener la pureza hasta la vejez, ¿no? Y que todas las mujeres y todos cantan así en lo más agudo, porque es como quedarse en tu inocencia, ¿no? De tu existencia, en tu ser niño, en tu ser más inocente, por así decir, ¿no? Y aquí justamente eso es lo terrible, por eso es que veo esto como esta tragicomedia,
porque me parece un poco tragicómico esa cosa del castigo, pero es el ritual, pero es el sacrificio, y así nos educan, ¿no? Hay que sacrificarse, hay que luchar en la vida, ¿no? La huasca, todo es con paliza, con sacrificio, pero está ahí la niñita, ¿no? El niñito cantando, ¿no? Entonces, a mí, eso es lo que más me ha gustado de esta pieza, ¿no? Estos dos, así como el mancapacha y el alajpacha juntos, lo que te va a mover, ¿no ves? Hasta hay una frase en español, te mueve el piso, como tu terremoto emocional o de identidad. Pero a la vez está eso, que se libra de todo ese peso y toda esa ligereza. Y entonces creo que ahí las dos cosas del Richard y el Mariano son percepciones que realmente otra vez veo eso que te estoy diciendo del agua y el aceite, que creo que es la metáfora que estoy tratando de traer, que me parece súper importante. Y para mí en lo sonoro siempre ha sido una curiosidad la síntesis y lo acústico, en esa búsqueda sonora, ¿no? Pero aquí, siendo cochabambina y teniendo tan cerca el norte Potosí y todo eso, también esa cosa así dual, complementaria, contradictoria o lo que sea que viene con los Andes, ¿no? Y nosotras encima con la versión citadina de lo que es ser andino, todavía hay otras venas más, hay influencias que ahorita las podemos poner ya en discusión, pero primero quisiera escuchar a la Lluvia. Sí, a mí la verdad me llamó mucho la atención el tratamiento de la voz en esta pieza más que los otros instrumentos, porque me remonta mucho a como el elemento principal de las fiestas que hay en las comunidades, ¿no? En el que siempre están cantando. Igual hay un elemento del alcohol, ¿no? En el que se emborrachan, pero nunca dejan de cantar por más tomados que estén. Y eso lo hace muy interesante para mí porque no necesariamente necesitas entender qué es lo que están cantando, sino es el sentimiento que provoca esto, en conjunción con todos los demás elementos que hay en una fiesta. Y yo podía sentir, y puedo sentir cada vez que escucho este tinku, todos estos elementos, ¿no? Y como una masa en la que están los cantos, está este espíritu de fiesta, pero a la vez como que de pesadez, ¿no? ¿Qué está pasando? Y todos los elementos instrumentales que hay. Entonces, si bien no es un ritmo del tinku como conocemos, del tinku citadino, pero está implícito y está inmerso en todo este mundo, ¿no? Gracias. Ivy, ¿quieres decir algo? No, primero gracias por sus comentarios, es súper interesante escuchar y además tal vez aprender, porque hay cosas que ni yo he pensado, que ustedes han pensado. Entonces es como una conversación futuro-pasado, súper linda. Como que siento que tal vez el disco sigue en proceso de hacerse porque ustedes tienen esos pensamientos y como que el tejido más bien sigue tejiéndose. Bueno, para responderte, Richard, sobre ese instrumento, el Frankie, que es también coincidentemente mi pareja, el baterista, jazzero, free jazz, es además que es un enorme afanado de instrumentos y sonoridades, así en un nivel muy, muy, muy profundo. A cierto punto nosotros teníamos un sueño de... es un instrumento, son cimbales, son 3 cimbales, uno encima del otro, que no están, o sea, están más así como, no, ni sé cómo se llaman, creo que son de Turquía, que son un poquito, están como más arredondados, algo así. Son 3 uno encima del otro y entonces cada vez que hace eso es como querer copiar las palmas, los aplausos juntos cuando estamos, ¿no? Así. Nosotros hicimos también una grabación con aplausos porque nos encantan ese tipo de rítmica con las manos, pero este instrumento trajo así esta combinación entre aplauso y campanas, algo así, y por eso lo metimos. Y yo estoy de acuerdo con todos ustedes, es más, me ayuda a seguir la búsqueda y
a nivel títulos y esto, bueno, yo lo veo muy como para mí es casi como un lugar de especulación fictiva, por decirlo así. Entonces estoy bastante de acuerdo con la Bertita en el sentido de que hay estos dos, hay todo el rato hay como para mí, yo lo llamaría una yuxtaposición, algo así, de diversos contenidos, tanto teoréticos como sonoros, y donde yo no necesariamente siempre he tratado de buscar la solución, porque al momento que trato de buscar una solución es como si hubiera una salida y tal vez estar en el problema entre esos dos mundos, el pesado y el niño interior, o qué sé yo, me parecían muy atrayentes, en realidad coexistir en ese conflicto de la yuxtaposición entre todo, digamos, y esta pieza en realidad, más que en una convergencia con el ritmo de Tinku en sí mismo, era para mí, porque por lo que yo he aprendido, Tinku significa danza y batalla y danza al mismo tiempo, y yo he estado en varias ceremonias Tinku, y para mí era más como una danza batalla con los múltiples pasados nuestros. Entonces, más bien era algo así más medio metaversal, metatiempo, algo así, donde yo en el texto digo, antes que el tiempo se rompa, un final se empezó a derretir y nuestras, tripas, pero más como nuestro instinto, se empezó a derretir. ¿Y quién eras tú antes que este tiempo? El tiempo se ha roto y otro final ha empezado a retrogradar. El tiempo ha muerto de hambre y se ha roto. Entonces, para mí era más como una danza especulativa, lucha, danza especulativa con el sentido de múltiples pasados. En este contexto, obviamente, desde mi subjetividad y en ese sentido también desde mi niña interior, pero también desde tal vez tratar de imaginarme una cierta ancestralidad en esos pasados. Y el Tinku era con ellos, con los ancestros. A ver, ¿qué tienen ustedes que decir el momento que, ¿no? Un cierto Pachacuti, que es para mí el Cerro Rico, o un cierto final de tiempo, comienzo de otro? ¿Cómo hablar con esa temporalidad? Súper. Richard. Es genial, ¿no? O sea, yo me imagino para alguien que hace composición en diferentes áreas del arte y demás, ¿no? Es alucinante, creo, escuchar otros comentarios, ¿no? Y lo que genera en nosotros, o sea, la sensibilidad que despierta una pieza como estas de tropa, o sea, eso es bien, algo que no quiero dejar pasar. Si bien es tu obra, Ibe, ¿no? Y todo lo que está ahí, pero lo que has demarcado al comienzo es bien importante. Para mí tu disco, el disco, es un disco de tropa, o sea, sigue manteniendo esta idea de colectividad, porque estoy seguro que sin una de las piezas que hay, sonaría totalmente diferente, ¿no? Y eso creo que es súper importante remarcar. Podemos saber algunas personas que dirigimos, damos un poquito, jalamos como guía, digamos, de la tropa, pero sigue siendo la tropa en sí para saber cómo suena este tipo de trabajos. Entonces, bueno, eso creo que primero es bien importante reconocer también, y un abrazo fuerte a cada una de las personas del proyecto, porque es alucinante lo que están haciendo, de verdad. Ahora, me gustó mucho lo que dijo Mariano y de verdad, ¿no? Es bien interesante, no lo había pensado este sentido gravitatorio, ¿no? Porque de verdad que es pesado, ¿no? Es súper rico cómo se va conectando y el peso que nos llega del tiempo, de la memoria, como dice ahorita Isabel, se conecta con no lo había pensado tampoco, pero con una huasca, o sea, wow, ¿no? Y eso tiene una carga también muy social que puede tener nuestras sociedades andinas, ¿no? Porque esa importancia de la memoria, de tu identidad, de lo que somos, no siempre lo tragamos bien, ¿no? No se nos atraganta, ¿sí? Se nos queda aquí y nos puede generar diferentes
cosas, impresiones y sensaciones en función de qué tan, eh, no sé, conectados o ¿cómo se dice esto? ¿Qué tanto nos perdonamos nosotros mismos de lo que creemos ser, ¿no? Y en ese sentido me parece súper interesante lo que estamos hablando. Y hago un paréntesis. A Berta le decía, les sugiero que escuchen los otros episodios de este podcast, a todos, a los que están escuchando, porque es bien interesante y tanta subjetividad y poética que se van saliendo de las personas que comentamos sobre obras musicales, ¿no? Y creo que es este ejercicio de querer traducir en palabras la sensación que nos trae, los sentimientos que nos traen, en este caso las piezas musicales, creo que es bien un reto muy grande, ¿no? Nos pones en conflicto, Berta, cuando nos invitas a hacer este tipo de comentarios. Y con eso termino mi intervención, gracias. ¿Quiere alguien decir algo más de esta parte? A mí siempre me interesa más escuchar a Ibeliz, definitivamente. Ibeliz en este disco, bueno, es un disco, lo han editado en formato físico o ha sido lanzado en qué formatos. Y mi pregunta, escuché, no todo el disco, he escuchado algunas canciones que me parecía interesante lo que proponía el título. Y en qué relación tiene el disco con esta temática, bueno, sobre el altiplano y por lo menos que propone estas dos canciones, estos dos temas que escuchamos, ¿no? Sí, hemos lanzado en LP y en cassette, a pesar de que son dos versiones un poquito diferentes. Y ahora la gente nos está pidiendo CD, así que es como pucha. ¿Ah, sí? Estamos volviendo al LP y ahora la gente quiere, no, pero el CD. Oh, my goodness, my goodness. Sí, entonces están, y es más, acabamos de dar unos LPs en Berlín a una tiendita que nos dijo que lo dejemos ahí. No me acuerdo el nombre, te lo voy a pasar después. Ya después te preguntaré, no hay problema. Y si no, te lo mando, obviamente. Bueno, esto, es que es eso, ¿no? Yo siento que es como a lo que me refería. Yo pienso que para mí dos palabras son bastante importantes, la especulación y el tejido. Entonces es como un imaginario al que yo me he propuesto, que son historias bastante personales, pero que en relación, como me encantó lo que dijo el Richard sobre una cierta cicatriz. Entonces hay la cicatriz mayor, digamos, y hay las cicatrices menores, las ramificadas, y de alguna manera, no sé, tuve así como bastantes crisis a nivel de cómo identificarme en mi identidad de lo que ahora se llama Bolivia, y tiene que ver con todo esto de la historia del mestizo. Gracias a la señorita doña amada maestra Silvia Rivera Cusicanqui, me ha venido un poquito de una especie de sanación a nivel conceptual, pero a nivel también obviamente emocional y qué sé yo, donde ella propone este concepto del cheje, que es una palabra aymara, que significa, en realidad es un color que significa gris, pero en realidad más que gris es una especie de como espejismo de gris. O sea, por ejemplo, si ves una piedrita que es negra con puntitos blancos, de lejos parece gris, pero cuando llegas así cerca, en realidad es la yuxtaposición de estos dos colores que da la impresión de que es gris, ¿no? Entonces me encantó tanto esta propuesta que ella tiene sobre el grisicismo, digamos, porque siento que desde ese grisicismo yo tal vez, bueno, 6 años atrás ya soy bastante diferente que lo que soy ahora, pero en 6 años atrás todavía muy acomplejada, ¿no? Así muy acomplejada, y entonces el momento que yo me empezó a identificar más que con mi identidad sociopolítica boliviana mestiza y me empezó a identificar más con la biorregionalidad y el paisaje, la montaña, el árbol, la piedra, la tierra, el río. De repente siento que estas mis canciones han sido un poco como una especie de, tal vez yo lo llamo siempre como una serenata,
a esta región a la que yo con tanta dificultad he a veces sentido mi lugar dentro de este lugar cheje, ¿no? del mestizo. Entonces siento que más bien es como unas canciones de amor, de dolor, de luto, pero también de festejo, lo tomo el Cerro Rico como una metáfora, como un símbolo, porque claro, ese acontecimiento, esa cicatriz para nosotros todos, pienso que ha sido tal vez no ha sido el más importante, pero seguramente ha sido una de las iniciaciones más fuertes de este mundo cheje al que yo ahora pertenezco, y también al mundo capitalista y patriarcal y bla, 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 bla. Entonces, esa montaña para mí como que simboliza, casi como que me da fuerza de querer cantar desde una intención de cantarle a esta bioregionalidad que tanto me ha marcado, ¿no? Espero que eso Sí, claro. responda algo. Pues, si quieren podemos ir más allá. No sé si quieres preguntar más cosas, Mariano, porque en realidad lo que seguía aquí es esto, es justamente esto de hablar de nuestras influencias, de nuestras estéticas, aparte de a partir de lo de la IBI, y contar un poco también cómo vivimos voy a tomar lo que dices, la Silvia Rivera, Cusicanqui, esa grisidad a la que pertenecemos como latinoamericanos también, ¿no? Tal vez, no sé si Mariano te resuena lo que está diciendo la IBI estando tú en Berlín, o a ti, Richard, estando en el mundo de la antropología, pero eres un músico de tropa. También hay un mundo occidental que se te ha entrado, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente. Hay muchas cosas por reflexionar que tienen que ver con lo que significa, no sé si ser mestizo, pero la figura del mestizo. Yo creo que es una experiencia absolutamente personal y es casi imposible de generalizar. Pero sí es muy bueno dialogar al respecto, porque cada uno se libera de cosas al dialogar en esos espacios, en esas temáticas, ¿no? En mi caso, ahora en Berlín, claro, venir acá, empezar a hablar sobre muchos temas que se tienen hoy en día como parte de la agenda académica, como de colonización, corporalidad, y son ideas que están siendo estructurales de un discurso académico y también de muchos fondos económicos que hay en el medio artístico que buscan estas temáticas también de identidad, de migración, pero porque han sido súper importantes en los últimos años. Pero más allá de eso, en mi caso en particular, digo esto porque en la universidad hablamos mucho de esto, de la identidad, del mestizaje, por eso lo menciono. Es súper interesante cómo cada uno lo puede ver desde un punto de vista como... En mi caso, por lo menos, es como algo realmente a superar. Y en el sentido de que, ¿cuál es la experiencia personal sobre lo que uno percibe como propio y como ajeno? Y este encuentro de lo que uno siente y de repente otro lo interpreta de una forma totalmente diferente. Y en estéticas musicales, que bueno, estéticas obviamente es una palabra medio rara hoy por hoy, pero sí es cierto que puede ayudar. Pero yo creo que, por ejemplo, viniendo de vivir 8 años en Cusco, me ha pasado que estaba totalmente obsesionado con la música de las comunidades que me rodeaban. Obsesionado de una forma muy positiva. He aprendido mucho y todos estos años me he envuelto mucho en flautas, en tocar flautas, en aprender flautas, a investigar, a preguntar. Y la figura de la persona que se interesa en esto, digamos, está muy bien, tiene un espacio muy, muy fecundo en Cusco, porque hay mucho para investigar. Entonces, y hay gente que quiere saber más y no puede tener acceso a saber más. Entonces las personas que investigan son una herramienta muy útil para poder saber más sobre esto.
Y lo que pasa es que uno después viene con todo esto a Europa. Y claro, y es que, ¿qué hace este argentino hablando sobre instrumentos de una tierra del cual no necesariamente es la suya, ¿no? Como Cusco. Porque yo era medio un visitante en Cusco también. Estuve 8 años, pero de alguna forma mis raíces claramente, por lo menos desde el aspecto físico y desde mi forma de hablar, etcétera, no eran cusqueñas. Y eso es algo que es ser cusqueño también es algo que se puede pensar mucho, y que va transformando. Pero en estas como sensaciones que uno empieza a tener al venir a Europa, en las cuales los términos de raza, de color de piel, se hablan sin despojo, se hablan así como sin filtro. A veces lo ponen a uno como en offside, ¿no? Y decir, upa, yo venía en un viaje personal y ahora me doy cuenta que de repente estaba pisando en algún lado que no sé, que acá se ve de otra forma muy diferente, ¿no? Y, y claro, y empieza como una especie de complejo, ¿pero qué es una apropiación cultural? Me estoy como llevando algo que no es mío. Y reflexionando sobre eso, claro, la idea del mestizo es como que está ahí, ¿no? En ese lugar en el que sos de ahí y no sos de ahí y tenés algo que es tuyo, pero después parece que no es tuyo. Sí, en ese sentido es como que está buenísimo reflexionar en eso. A mí como que me ayuda a pensar de que la apropiación cultural es algo que existe en la medida en la cual uno diseca las cosas y las toma como si fueran mariposas disecadas. Pero si en el momento que uno las vive y uno las lleva adentro, creo que no existe esa idea ya. Entonces es como que la idea de apropiación cultural es algo súper como transformador y que inclusive decir que por yo hacer, si yo me pusiera a tocar ahora acá en Berlín una música de flautas que aprendí en Cusco, difícilmente puede hacerle un daño a la música de allá. Y yo creo que también hay que tener en cuenta de que pensar que le voy a hacer un daño es casi como faltarle respeto, porque la música de allá es inmensa, es eterna, es infinita y es como que se sostiene por sí sola. ¿Y qué voy a hacer yo? No soy más que alguien que anda dando vueltas por ahí, tratando de recordar aquellas experiencias, y por más que grabe un disco que tenga esos elementos, simplemente lo que estoy haciendo es contar un relato y mi relación con eso, y que es un homenaje y eso, es como que pienso que hay que también sacarse el peso que tiene a veces esta temática de utilizar o de inspirarse en cosas que uno vio, porque en realidad, al fin y al cabo, eso es lo que hacen las comunidades andinas también. Un día en la isla de Taquile aparecen tocando tinku. Nunca durante 40 años tocan nada parecido y de repente un día vas y... Ah, sí, estamos haciendo tinku para la Cruz de Mayo, por ejemplo. Y claro, ¿por qué no? Si eso pasó durante todo el tiempo y se han inspirado las comunidades unas entre otras. Entonces nada, yo como que vengo pensando en eso, me ha costado bastante trabajo como aceptar y ver las miradas de los demás. Pero también es súper importante como poder lidiar con lo que a uno le gusta y hacer el homenaje a algo que es puro, ¿no? Gracias, Mariano. Yo quisiera pasar la voz aquí a la Lluvia, porque también, bueno, la Lluvia, la Ivy y yo también hemos tenido una formación de músicos clásicos, como les ha contado la Ivy, y creo que cada uno lo ha vivido. Y quisiera que la Lluvia dé un poco su experiencia, cómo ella lo ha estado viviendo también, y cómo esto que la Ivy y que tú están contando, cómo también a ella le ha removido. Y así vamos hablando sobre este tema justamente de el ser latinoamericanos o colonizados o lo que sea que se llame, ¿no? O los apropiadores o apropiados. Creo que el término apropiación cultural es un término muy grande, porque
en los conservatorios, en las escuelas de música, por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿qué se estudia? Se estudia la música europea occidental, ¿no? De tradición escrita, y, y casi no se presta atención a lo que es lo que realmente viene de nuestras tierras, de nuestras comunidades, de nuestro entorno. Entonces, para mí, ahora que doy clases en un centro educativo de música, es muy fuerte esto, porque me lleva a pensar que por qué tenemos que nosotros enseñar esta música que no tiene nada que ver con nosotros, pero a la vez veo otra gente que está haciendo investigaciones sobre compositores de un siglo atrás o aquí en nuestro entorno, que tomaban de todas maneras sus conocimientos de la música de tradición escrita, pero la traducían en lo que ellos sentían y en lo que era su imaginario sonoro o su mundo sonoro, de acuerdo a sus vivencias. Entonces ahí es donde comienzo a pensar, realmente eso también es una forma de apropiación cultural, porque ellos tomaban todo lo que estaba en su entorno y lo canalizaban con las herramientas que tenían, ¿no? Estas herramientas eran justamente, y siguen siendo para muchos, todo lo que es la música de tradición escrita de Europa, pero son herramientas. Entonces yo, después de mucho tiempo, realmente comenzaba a pensar que son herramientas, más que nada, y que esto de la apropiación cultural en realidad no es que te estás apropiando de algo, sino viene contigo, es tu ADN, es tu cultura, tú naces en un lugar y creas tu propia vida, y además vas creando tu mundo sonoro. Y todas estas expresiones al final que sacas y por las que tú canalizas son parte de ese mundo sonoro y todas estas herramientas que tú has adquirido para poder expresarte, ¿no? Entonces ya yo un poco he dejado de pensar de que está la descolonización, no puedo utilizar, por ejemplo, una quena que quisiera utilizar, o un instrumento específico para expresarme, nada más porque eso sería, qué sé yo, no estoy sigo colonizando, o tal vez no estoy colonizando, no sé. Pienso que es un poco estos términos que se utilizan en la actualidad para mí a veces son un poco jalados de los cabellos, porque te llevan a veces a pensar ya cosas terribles, ¿no? Como que no puedo utilizar, como les decía, no puedo utilizar un instrumento porque me estoy apropiando. ¿Y qué es en realidad esa apropiación? Solo es cómo yo lo voy a utilizar y lo voy a ver. Eso es otra cosa. No me estoy apropiando. ¿Acaso estoy tocando exactamente el instrumento como lo tocarían en una comunidad? ¿O estoy yendo a Europa y estoy tocando con mi tropa, digamos? Y al hacer eso no estoy haciendo, no sé, estoy descolonizándome. No sé, a ratos me hace pensar en cosas muy raras, y me comienzo a cuestionar, ¿no? Entonces, para mí, por eso es que, además, pues, esto yo ya me cuestioné hace varios años, porque yo estudié en China, ¿no? Y la China es otro mundo, y ahí no hablan de colonización ni de descolonización. Ellos se apropian de todo y lo hacen suyo. Y lo interpretan como mejor se les pega la gana. Y si tienen que copiarse, porque son los capos de la copia, o sea, no les pesa a ellos.
Y yo pensaba, ¿y por qué a mí me pesa? ¿Por qué me da, ay, no, ese pensamiento? No, yo me estoy robando una cultura, pues sí, también es parte de mí. Y a ellos, ¿por qué no les pesa esa cuestión? Y realmente eso es algo que se debería aprender y deberíamos aprenderlo para despojarnos también de esos pensamientos que nos pesan y nos latiguean todo el tiempo, porque a ellos no. Y ellos son como son y si se quieren apropiar de una moda europea, pues lo hacen a su modo. Si quieren utilizar unos shorts súper cortos, pero a su estilo, lo utilizan y eso no significa que estén perdiendo su cultura, para comenzar. Tampoco significa que se están apropiando de otra cultura. Solo es su forma de expresarse. Pienso que las artes y todo es solo una forma de expresión de cada quien y es una forma de canalización de todo ese bagaje de nuestra historia, de la historia de cada uno y de la historia, de las historias que se conjuncionan para lograr un resultado. Gracias, Lluvia. Sí, esa es una buena pregunta. Ahorita vamos a pasar a Richard y a la Ivy, pero sí se queda en el aire esto último que has dicho, me parece importante. Esa era una pregunta a la Ivy, no sé si vieron las preguntas, pero sí, que al final, ¿qué es el proceso o el resultado, lo que te importaba de este disco? Pero ya lo has respondido, ¿no? Sigue en proceso, pero hay finales que se van derritiendo, entonces ya he entendido tu concepto de proceso y final, está muy integrado, ¿no? Eternos comienzos y finales al final, ¿no? Pero, a ver, Richard, por favor, antes de que vayamos a ese tema, sobre esto de la palabrita que ha salido, apropiación, me parece muy, muy adecuado al grupo también en el que estamos ahorita. A ver, tu visión como tropero y antropólogazo y podcaster y demás, influencer. Ya, eso último no encaja. A nosotros nos has influenciado, a la Lluvia y a mí. Este podcast existe porque el Richard nos ha guiado, por si acaso. El Richard es nuestro influencer. No, bueno, hay que contextualizar ese concepto. Yo ya lo he cambiado. Bueno, han dicho cosas tan interesantes, tan bonitas y reflexivas. Creo que voy a intentar hacer ese tejido que ha mencionado Ibe, porque creo que, o sea, me gustan las tres palabras que has enfatizado, Ibe, de verdad, esto de la especulación, la idea del tejido y esta propuesta de lo eje que plantea la Silvia, porque creo que esta cuestión de lo mestizo es algo que al parecer en regiones como la nuestra, y no hablo de Bolivia nomás, ¿no? De regiones, nos pesa porque y hasta nos duele por el contexto en el cual hemos crecido, ¿no? Cómo nos han formado en las sociedades de las cuales formamos parte, no voy a divorciar porque seguimos en ese tejido, creo que nos lleva a eso, ¿no? Y me ha ayudado de una manera muy interesante el ejercicio que plantea Lluvia, de por qué no hacemos como allá en Asia, ¿no? Y creo que eso podría ser cultural. Esta es una hipótesis. ¿Por qué lo digo? Porque mi mamá es aymara, ¿no? Y en el aymara y en el quechua obviamente también, hay una idea de referenciar. Es como los académicos, ¿no? Cuando se hace una cita, le ponen entre paréntesis, ¿no ves? ¿Quién, en qué año, no ves? Esa cuestión burocrática. Pero en la lingüística también se da, ¿no? Eso me sorprendía a mi mamá, como cuando decía algo que ha visto, ¿no? Lo comentaba otra persona, en la forma en la cual se expresa, es nítido de que esa persona lo ha visto. Pero cuando no, dice, siwa, ¿no? Dice que, ¿no? Dice que dice. Esa distinción me gusta como ejercicio metodológico, no tanto en un contexto académico, sino en el proceso creativo, ¿no? En el cual estamos hablando ahorita. Creo que eso es clave para entender cómo y a dónde estamos yendo. Porque si nos vamos al ejemplo de Lluvia, que plantea con Asia y todos los procesos de creación
pero ¿para qué, no? Para el mercado occidental, ¿no? Donde todo es un recurso. Creo que eso es importante tomar en cuenta. Hay un proceso de cosificación muy fuerte donde el world music ha sido una vertiente, no es un ojo de agua de donde todos han bebido y se han endulzado alucinantemente y han utilizado esos recursos cosificados para lo que les ha dado la gana, ¿no ve? Y es algo que nosotros quizá culturalmente no podemos hacer. Yo no puedo, porque yo voy a decir, dice que, ¿no? Yo, necesariamente algo de mí tiene que decir, de aquí viene esto, ¿no? Y aunque sea asiático, digamos, si tuviera ese chip, diría, esto viene de aquí o esto viene de allá, y así estoy intentando especular con mi arte, ¿no? Creo que a mí me gusta ese ejercicio creativo. No voy a agarrar algo para cosificarlo y traerlo como un instrumento muerto en mi obra, porque ese algo está vivo, forma parte de dinámicas, y ahora con todos los giros que hay en la teoría, ya sabemos que un objeto no es únicamente objeto, sino tiene un trasfondo, es un ser también, ¿no ve? Y esa es otra palabra que me ha gustado de Isbel, esta idea de esta relación bioterritorial del individuo, ¿no? Hay una visión muy ecológica de ese sentido, y creo que es importantísimo ahí, como creativos, tomar en cuenta la referencia de dónde nos estamos prestando estos elementos. Y cuando hacemos eso, ya no es apropiación. Yo pienso que ya no es apropiación, porque te apropias cuando agarras algo, lo cosificas y dices, es mío, ¿no? Entonces, en ese momento sí es apropiación, pero cuando agarramos esto, lo podemos expresar, reinterpretar, lo que sea, pero mencionamos esa referencia de dónde viene, ¿no? Y qué está ocasionando en nosotros, ya no es apropiación, pienso yo, porque estamos tejiendo, ¿no? Y construyendo, ya sea esta especulación, o sea mi propuesta teórica, o lo que fuera, pero a partir de todo ese entramado de elementos a los cuales podría también entenderse como este cheje. Ahora, este cheje, y justamente le pregunté a mi mamá cuando estaba con vida, cuando Silvia propuso esta teoría, ¿qué es cheje para nosotros, no? Y me lo ha expresado en un sentido bien de tejido, ¿no? Porque es una trama y la urdimbre, ¿no? Es una relación de colores. Y lo interesante es que no solamente es el blanco y el negro y esos contrastes, sino cualquier tipo de color así entramado es ese cheje, ¿no? Y de verdad eso es algo con lo cual también me siento identificado, y creo que es algo totalmente diferente a lo mestizo, ¿no? Lo cheje y este tejido entramado de lo que somos no es mestizaje, ¿no? Creo que ese término del mestizo también es otra cosa con un peso que nos viene de allá. O sea, yo pienso que hay conceptos de los cuales sí nos podemos apoyar, y hay conceptos que honestamente no vale la pena meter en nuestros discursos, están ahí, ¿no? Porque finalmente por algo nos causan ruido, porque no cuajan con lo que somos nosotros y lo que intentamos hacer. Y aquí también termino con esta partecita. Creo que cualquier expresión artística, y en este caso lo sonoro musical que nosotros hacemos, aunque no queramos admitir, tiene una intencionalidad, es parte de un acto comunicativo, ¿no? Ahí yo conozco varios artistas de diferente índole, dicen, no, yo hago esto porque es lo que está en mí y punto, ¿no? Pero genera muchas cosas en los que están en la audiencia, en los escuchas, en nosotros, ¿no? Lo estamos constatando con este podcast, con este episodio. Y eso lleva un reto para los creativos, ¿no? Los creadores, creadoras, que finalmente esto es lo que me está saliendo, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes del efecto que va a causar en los demás, ¿no? Y quizá voy a hacer algo que no estaba en mi agenda, en mis intenciones, pero lo estoy generando. Creo que hacer ese ejercicio quizá no es un requisito, ¿sí? Pero en esta idea de las referencias, de apoyarnos de dónde viene, creo que es importante
ser más conscientes de eso. Porque así también he visto que en las comunidades se hace, ¿no? Somos sumamente dinámicos en la creatividad, como ha mencionado Mariano, ¿no? Así tenemos nuestros órdenes musicales y de ahí aparece un tinku, wow, ¿no? Pero hay una razón de ser por la cual ese tinku ha aparecido ahí, ¿no? Y cuando conversamos con la gente, nos explican también. El detalle es conocer hasta dónde y por dónde se van conectando las cosas. Creo que son aspectos que creo que no sé si en nuestro lado del charco, a partir de este aspecto lingüístico y cultural del cual estoy hablando, se toma en cuenta, pero creo que necesario como ejercicio creativo también asumirlo así y no cosificar, ¿no? No, creo que no es bueno entrar en esa idea de la cosificación y prestarnos por prestarnos. Todos en nuestro apasionamiento del conocer, nos apoyamos en los referentes y cuando expresamos esas referencias en las cuales nos estamos construyendo, no somos mestizos, somos un tejido que estamos comunicando lo que somos y ayudando a los demás también para eso, ¿no? Creo que por ahí va, no sé, eso quería comentarles. Gracias, Richard. Ahora, Libby. Wow, qué genial, gracias, Richard. Wow, bueno, gracias a todos en realidad. En realidad eso debería volverse como una pequeña escuela. A mí me encanta charlar desde nuestros ríos y nuestros tejidos. A mí me parece que, bueno, Bertita, tú tenías una pregunta entre medio, pero que ya como que se respondió, creo, ¿no? Sí, pero puedes retomarla, o sea, integrarlo todo. Claro, no, yo siento así como una alegría, o como se dice, una felicidad en que pues en el tejido de lo que ahora, cómo podemos comunicarnos a través de palabras, así me toca y me llega y me aprendo mucho. Y yo pienso que, bueno, como decía Richard, que por algo estas inspiraciones vienen, ¿no? Por algo hay el espíritu de esta canción, o el espíritu de este ritmo, o el espíritu de esta historia, o de este contexto, o de esta teoría, o de lo que sea, llega a tu espacio-tiempo en este momento. Entonces, yo pienso que en mi caso, esto de lo mestizo, a pesar de que ahorita no es como que tampoco es algo súper ruidoso o que me paraliza, no para nada, pero podría tal vez como que pensar, tal vez dentro de este tejer, que siento que ese ruido que a cierto punto yo he tenido que confrontar, o como se llama, preguntarme, porque no por nada también estamos hablando de eso, significa que hemos nosotros todos pasado por este cierto ruido a cualquier nivel o gravedad. Y siento que más bien diría yo que este hilo de este tejido me ha ayudado mucho. Este ruido, este noise, y tal vez gran ruido intergeneracional, más bien obviamente ha habido momentos en el que me sentía súper mal y qué complejos y qué culpas y que no sé qué, pero también me ha dado mucha fuerza, pues. Me ha dado mucha fuerza porque, como un poco decía la lluvia, ¿no? ¿Y por qué ellos hacen todo y yo no puedo hacer nada? Yo también viví en la China una época, y también he trabajado con los monjes ahí, de los budistas, los del Shaolin y los taoístas, y bueno, y es increíble. Yo decía, wow, estos chicos no tienen vergüenza, o sea, pero también me dio como un contraste estando ahí, bueno, en otras diferentes culturas, qué sé yo, un contraste de lo acomplejada que yo era. Entonces eso también me dio un impulso tremendo y más bien muy grande desde ese dolor o desde ese malentendido intergeneracional de cómo yo situarme y cómo construir una especie de coherencia, pues, en mi tejer, algo así. Y una coherencia de lo, como dice Richard, eso de que tenga que ver con, bueno, más que todo con un respeto, pienso. Un cierto respeto, un cierto cariño, un cierto ver y escuchar, ¿no? Entonces deep listening en el que todo el mundo estamos ahora, ¿no? Como
un deep listening no solo en lo sonoro, pero en lo sociopolítico y en lo feminista y en todo lo demás, ¿no? Como un deep listening un poco bastante abanico. Y siento que ese deep listening más bien me ha ayudado un montón a yo, por ejemplo, animarme a que una canción se llame Tinku y que yo cante en inglés, por ejemplo. ¿Qué es eso? ¡Qué locura! ¿Dónde está el látigo? Dámenos. Pero entonces, casi como que asumir mi subversidad o mi do it yourself, pero DIY, pero también todas las convergencias que entran a través de mí, como que un poquito asumir ese estado de puente, ¿no? Ese estado de puente entre tantos lenguajes y entre tantas visiones, entre tantas voces que vienen a través de mí, ¿no? Eso creo, Bertita. Sí, gracias. Y ahora que hemos hablado tanto de esta palabra complejo, o sea, acomplejados, pero creo que eso nomás somos, ¿no? Porque se refiere a la complejidad, así de simple es esa complejidad, ¿no? O sea, somos acomplejados porque somos complejos, me acabo de dar cuenta de la palabra, ¿no? Les cuento como anécdota, tal vez para cerrar, cuando le decía al Richard, le decía a la Ivy, le decía al Mariano, y bueno, la Lluvia y yo, que somos las que estamos manejando este podcast, era bien chistoso ver los complejos de cada uno, ¿no? Yo le contaba a la Ivy, ¿puedes creer que el Richard ha dicho que él no sabe cómo va a aportar en este podcast? La Ivy, no puede ser. Si al Richard lo estaba viendo como un semidios aymara caído del Apu, de Tunupa. Después cuando le contaba al Mariano, va a ver este podcast y justo estamos hablando del estigma y peor estando en Europa, ¿qué estamos haciendo en Europa? Y el Mariano al tiro reaccionó y me dijo, uy, eso sí que yo lo siento, ¿no? Ahorita que él está aquí hace un año. Entonces, de pronto así yo que les empezaba a hablar así a todos, he sentido, ¿no? Y la Ivy, ay, espero que no me den una paliza, una huasca, porque ella sabía que íbamos a estar con un antropólogo, con un chango que ha estado trabajando con Bellinger, o sea, la Lluvia, que es la que los ha unido a todos ustedes también en su complejidad desde la ciudad de La Paz, de la Lluvia así súper citadina, pero a la vez con un Richard, un Mariano en Cusco, un Bellinger ficticio, o un Arnaud en Potosí con su laboratorio de estudio de la tarca, acústico, o sea, cosas que no puedes creer que estén pasando y que la mayoría no sabemos, ¿no? Entonces, la Ivy estaba nerviosa y yo, pero vamos a hacerlo con cariño, o sea, este podcast, la idea es compartir con cariño nuestras crisis y complejidades, justamente, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha vivido esa duda de lo que uno es, ¿no? Es totalmente válido y como dice la Ivy, ese complejo, esa complejidad, es un chenco más que un chechi, ¿yeah? Somos un chenco, somos realmente un laberinto misterioso, pero al final también así nomás es, cosa que sí es un chenco, pero al final había sido un hilito, ese chenco es así nomás. Y cada quien aportará con su color, con sus problemas y todo eso, y creo que todos lo hemos vivido, por eso estaba curiosa también de la historia de Lluvia en China, de la Ivy. La excusa es el disco de la Ivy, pero creo que esta es una vena abierta, otra vez citando a don Galeano. Pero en ese sentido, ahí está el poder de la obra de arte también, ¿no? Porque justamente es el camino, pues como... Y hablar a veces también es parte de eso, o sea, creo que las obras de arte en buena hora se generan a partir de la reflexión también, ¿no? No es que salen así de la nada. Pero bueno, en ese caso, felicitaciones, Ibelis, que ahora nos estás compartiendo una obra y eso me parece súper importante de remarcar, ¿no? Que justamente es esa creación la que permite dialogar esto, ¿no? Probablemente si no hubiera creación no habría este diálogo. Y sí, y hablar va a hacer que nos quememos la cabeza por un lado, pero al mismo tiempo que entendamos por qué, ¿no? Para que a la hora de hacer estemos más seguros. Yo pienso que este sentido de apoyo es importante porque yo estoy seguro, cualquier cosa que hacemos, ¿no? Un artículo, una nota de prensa, un disco, una canción, cuando creamos y lo compartimos, todos sentimos esta cosita dentro, ¿no? ¿Cómo será? ¿Cómo reaccionará la gente?
Y creo que eso es importante en nuestros procesos de crecimiento, ¿no? Como ya lo ha demostrado Ibeliz con esta obra y todo que nos ha mencionado, más bien yo me siento muy agradecido de haber asumido este reto. De verdad, Berta, yo no sabía cómo abordar, ¿no? He tenido que, como literalmente decimos por acá, he tenido que soñarme un par de veces que podría comentar sobre esto, pero ha sido muy clave también escuchar a Ibeliz, ¿no? Intentar contextualizarla, ¿no? Porque así como he dicho hace rato, no hay que cosificar, ¿no? Y, y por eso me puse a explorar un poco otras obras, o sea, tus conciertos, me ha gustado lo que está en tu página, hay, hay un par de videos que me quedé así viendo mucho, me gustó mucho uno de los conciertos que tienes grabado ahí, creo que es esa verte en acción es muy importante, ¿no? Ver cómo disfrutas de tus piezas al interpretarla y toda la tropa que tienes. Me encantó mucho, de verdad, las personas que están escuchando este podcast, no solamente escuchen las piezas musicales, véanla en acción, creo que ahora eso es muy, ¿cómo se dice? Es un regalito de la época en la cual vivimos, que podemos ver videos, podemos explorar un poco más allá. Tienes creo que una entrevista que te han hecho en el 2000, ¿no? Eso también es importante entender para conectar la idea que yo tenía de ti, con tu obra y con todo lo demás. Creo que eso es muy importante hacerlo, ¿no? Hay que reconocernos a nosotros mismos en esas conexiones y seguir compartiendo las ideas especulativas que tenemos, ¿no? Yo sé que hay que descentrar mucho, ¿no? La obra, ¿no? A veces, como decía Lluvia, en esto del occidental que nos han dado, la obra en mayúscula termina siendo cosificada, ¿no? Y cuando la relacionamos con todas las contradicciones de las cuales había nacido, wow, decimos, ¿cómo apareció esto aquí? Lo mismo sucede con la ciencia, ¿no? Y las teorías y toda esa vaina que nos dan, sean desde las ciencias humanas puras o sociales, igual hay que descentrarlas, siguen siendo especulaciones. Y creo que hay que nomás asumirlos esas así, bajarlas de la palestra para traerlas a nuestro mundo mundano y hablar de tú a tú con esas teorías también y poder proponer. Y al final, proponer es una cosa de valientes, como lo ha hecho Isabel con esta obra, y hay que seguir en esa línea. Y es bien chistoso lo que voy a terminar diciendo, pero a mí me alegró que de Bolivia también se hagan este tipo de trabajos, ¿no? Ahí viene mi regionalismo nacionalista, qué feo se está contradiciendo, pero estoy tejido por esas identidades también, ¿no? No deja, después de haber escuchado otras músicas, y les he dicho, Radiohead me encanta, pero escuchar una propuesta de estos lares también, ¿no? Con una patita de la raíz rizómica que está tejida con todo el mundo, como nos ha mostrado y ve, pero viene de un poquito de este lado andino sudamericano, y eso me alegra mucho, ¿no? Y me hace preguntarme qué otras obras se estarán dando igual en el Perú, en Argentina, en Chile, también en esta línea, que es sumamente importante conocer, y creo que ahí le paso la pelotita y la responsabilidad al podcast de CoMusic, ir tejiendo esto, ¿no? Ir mostrándonos, conectándonos con estas otras sonoridades del mundo que nos provocan este tipo de conversatorios. Gracias por la invitación. Bueno, para cerrar, quería agradecer a Ibelice por haber compartido su contemplación hacia el Cerro Rico y toda esta música que ha salido a través de todos los estudios, lecturas y cuestionamientos que ha tenido, y habernos regalado estas músicas, ¿no?, que forman parte de su disco, que están increíbles, y habernos dado la oportunidad de reflexionar acerca de esto y de varios conceptos que se han dado en este primer episodio de la serie 3 de los podcasts de CoMusic. Entonces yo quiero agradecer y quiero invitar a todos a que puedan escuchar episodios anteriores de otras series y también que continúen con la escucha de estos podcasts de CoMusic.
Gracias y nos vemos en una próxima sesión. Chao, muchas gracias. Un gusto conocer la música de Ibeliz y también tener todos estos intercambios, estos entramados de experiencias. Creo que cada uno de nosotros puede aportar desde un lugar muy concreto y está buenísimo. Para mí es una experiencia que me llevo para continuar mi labor acá artística. No, pues sí, gracias a todos por escuchar la música y por tejer juntos en nuestras subjetividades y concreticidades en este caminar y contemplar y serenear y en nuestro espacio-tiempo. He aprendido un montón y gracias por invitarme, pues, y por la apertura, la honestidad y el cariño. Muchas gracias a todos y todos, especialmente a Ibeliz por la obra y a Berta, Lluvia por la invitación. Gracias, Mariano, por compartir este momento. Un abrazo sonoro para todas y todos desde donde estemos. Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado CoMusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios.